cómo un equipo que hasta hace un par de años era intrascendente a nivel local logró ganar la Premier League por primera vez en su historia, y cómo actualmente ese mismo equipo que tocó la gloria en 2016 ahora está a punto de descender. Si quieres saber la épica historia del Leicester y la razón de su bajón futbolístico, pues ven y averígualo en Punto Cero. Fundado en 1884 bajo el nombre de Leicester Fosen, después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, el club decide cambiarse el nombre al cual todos conocemos, que es Leicester City. Y la verdad, este cambio de nombre es lo más interesante que va a ser el equipo en más de 100 años de historia. Y bueno, generalmente, cuando hago videos sobre la historia de los clubes, incluyo sus glorias pasadas. Pero es que el Leicester City no tiene glorias pasadas, no tiene títulos, ni tampoco es uno de esos equipos pequeños que está en quinta división. No es nada de eso, ya que el Leicester City, en toda su historia, nunca ha bajado de segunda división, siempre ha estado entre primera y segunda. Y claro, lo que pasa es que es tan intrascendente este equipo que nadie lo nota. Literalmente hasta el siglo XXI, el Leicester City era como el callado del salón, que nadie sabe que está, pero que siempre estuvo ahí. No lo sabías, gato, pero siempre estuve ahí. Pero bueno, siendo justos con la historia del Leicester, antes de su título de Premier League en 2016, su mejor resultado había sido quedar segundo en la primera división inglesa de 1929. Increíble. Y tuvo una especie de época dorada de los años 60, en donde llegó a 3 finales de FA Cup y las perdió las 3. Pero bueno, continuando con la historia, llegamos al año 2004, en donde Leicester, luego de varias temporadas en primera división, desciende a la segunda categoría. Y algunas de las razones que sean de aquella baja es que el club tenía una deuda de más de 60 millones de libras de aquella época, puesto que había perdido dinero por derecho de imagen de televisión, gastaba mucho dinero en los sueldos de los jugadores, y además se gestionó mal el dinero de la construcción de su nuevo estadio. Ya llegados a 2013, el club seguía en segunda división, y para ascender, Leicester City debía jugar un playoff contra el Watford, y allí se dio una de las jugadas más icónicas de la historia del fútbol, en donde el Watford ganó la serie por un global de 3-2, luego de que un futbolista del Leicester errara un penal y Troy Deeney, delantero del Watford, marcara un gol tras un contragolpe espectacular digno de película, lo cual dejaría al Leicester con las manos vacías. Sin embargo, al año siguiente, en 2014, el destino le daría al equipo lo que le corresponde, ya que un 22 de abril de 2014, con una victoria por 1-0 ante el Bolton, Leicester City se convertirá en campeón de la segunda división con una cifra récord de 102 puntos, y con ello, retorna a la Premier League. Obviamente, cuando hablamos de que un equipo como el Leicester vuelva a la Premier League, uno piensa que simplemente va a tratar de mantenerse como se puede en la máxima categoría, ya que el equipo no da para más. Y efectivamente, así mismo fue la primera temporada de regreso en la Premier League, ya que el Leicester, en un tramo de la liga, entró en una terrible racha de estar 11 partidos sin ganar. Pero, cuando el descenso parecía inevitable para este equipo, un espíritu de grandeza y amor propio se despertó en los jugadores, ya que de los últimos 7 partidos de la temporada, ganó 6. Una completa locura para un equipo que está peleando el descenso. Ante tal hazaña, el Leicester City por primera vez era visto por los demás equipos, y se ganó el respeto de todo el público, en donde denominaron a la salvación de los zorros como el gran escape. Pero, si a la gente le sorprendió que este equipo se salvara del descenso, todavía no han visto nada. Llegaba la temporada 2015-2016, y como ya vimos, al final de la temporada anterior el equipo se había desbloqueado. Había un fuego interior y un sentido de la épica difícil de explicar, y los jugadores lo sabían. La Premier League empezó muy bien para los zorros, ya que en las primeras 7 jornadas ganó 5 partidos, empató 1-1 con el Tottenham y perdió 5-2 contra el Arsenal, siendo así el último equipo en perder en aquella temporada de la liga inglesa. La Premier seguía, y muchos pensaban que con el pasar de las fechas el Leicester se iba a caer, porque tarde o temprano tenía que hacerlo, pero ya estaban en la jornada 17 y el Leicester seguía primero por encima del Arsenal y el Manchester City, pero una derrota ante el Liverpool por 1-0 hacía parecer que todo se iba a terminar. Pero cuando parecía que la épica historia del Leicester solo viviría en la imaginación de sus hinchas, en la jornada 21 le gana al Tottenham de visita, lo que sería un gran golpe sobre la mesa y que le aseguraba al resto de equipos de que el Leicester iba a pelear el título hasta el final. Las jornadas pasaron y el club seguía primero, y con esto llegaba la gran jornada 36 de liga, en donde todo se podía definir, y el Leicester se enfrentaba ante el Manchester United, y si ganaba, se coronaba como campeón. Pero aquel partido terminaría 1-1, por lo cual
tenía que esperar que el Tottenham, que era su máximo perseguidor en ese entonces, no ganara su partido ante el Chelsea. Y justamente el Chelsea, que iba perdiendo por 2-0, da vuelta en los últimos minutos el partido y termina 2-2. Con lo cual el Leicester City, un lunes 2 de mayo de 2016, se consagró como campeón por primera vez en su historia de la Premier League. Un logro totalmente histórico para un club que evidentemente tenía menos recursos que los demás equipos, pero tal vez los demás clubes tenían dinero y jugadores estrellas, pero el Leicester, en aquella temporada, formó un equipo, un grupo de jugadores que estaban unidos por una idea de juego en común y que sabían llevarla a cabo, con futbolistas como el goleador Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Drinkwater, Kanté, Wes Morgan, Kasper Schmeichel o Shinji Okazaki, sumado a la gran dirección técnica de Claudio Ranieri, el cual supo sacar lo mejor de todos estos jugadores, que antes de 2016 nadie los conocía. La historia continuó y en la siguiente temporada, al ganar la Premier League, jugaron por primera vez en su historia la Champions League, en donde tras superar al Porto, Copenhague y Brujas en fase de grupos, y de ganarle al Sevilla en octavo de final, perderían en cuartos ante el Atlético de Madrid. Una campaña muy meritoria para este equipo, la verdad, pero que lamentablemente en la liga inglesa no tuvieron una buena campaña, terminando en la medianía de tabla. Y así seguirían los siguientes años del club, simplemente estando en mitad de tabla. Pero en 2021 hubo una pequeña ceniza de lo que alguna vez fue el Leicester, ya que ganaron la FA Cup ante el Chelsea por primera vez en su historia y estuvieron muy cerca de volver a jugar la Champions League, pero tras perder ante el Tottenham en la última fecha, se vieron relegados a jugar la Europa League. Pero en la actual temporada 22-23 empieza la llamada crisis del Leicester City, que luego de sus años dorados, todo empieza a desmoronarse, y en donde es muy probable que desciendan a final de temporada, y si no descienden, por cómo van las cosas, tarde o temprano lo harán. Las causas de este bajo rendimiento deportivo del Leicester se deben a dos factores. El primero, por la pérdida de jugadores estrellas, y el segundo, por la grave crisis económica que atraviesan los zorros, crisis que impide que el equipo pueda comprar jugadores de alto nivel. Y el Leicester, consciente de que no puede retener a sus mejores jugadores, tiene la política de vender un jugador estrella por temporada, en donde si nos fijamos bien, Kanté, Drinkwater, Mahrez, Harry Maguire, Ben Chilwell y Fofana fueron jugadores que el Leicester los vendió en diferentes mercados de transferencia. Pero, a pesar de las grandes ventas de jugadores y los ingresos por derecho de transmisión, el club ha venido arrastrando números rojos desde la época de la pandemia, ya que el Leicester City, al igual que muchos clubes en el mundo, fue duramente afectado por el estallido de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Pero, diversas informaciones apuntan a que la razón de la crisis financiera es debido al alto sueldo de los jugadores y a la fuerte inversión en mejora del estadio. Y la verdad no sé si lo recuerdan, pero esas mismas razones fueron las que en 2004 hizo que el club estuviera en su primera crisis económica. Es decir, en 20 años el Leicester City no aprendió nada. Y esto deja en claro de que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Porque en 2004, el club se gastó dinero de más en los sueldos de los jugadores y en construir un estadio nuevo. Y en 2023, el equipo se gasta dinero de más en los sueldos de los jugadores y en remodelaciones de dicho estadio. Insólito lo del Leicester, que otra vez no supo manejar de manera correcta su dinero y que ahora se enfrenta a su nueva realidad, luchar por no descender. Algo que el Leicester City en estos últimos años había olvidado. Pero la historia es sabia, y si el Leicester City no desciende esta temporada, tarde o temprano lo hará, ya que la dirigencia y los jugadores necesitan reaccionar si no quieren que el esfuerzo de todos estos años se vaya en una sola temporada. Bueno gente, hasta acá el video de hoy contando la historia del Leicester City, desde su ascenso hasta su caída. Espero que te haya gustado el video, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Dime qué más historia de fútbol europeo te gustaría ver en el canal. Yo soy Punto Cero, ¡nos vemos!